Muy buenas, bienvenidos a este videoartículo en el que vamos a hablar de una de las técnicas asociadas al entrenamiento de fuerza más interesante, que son las series cluster. En primer lugar, vamos a explicar en qué consiste esta técnica. Normalmente, cuando realizamos una serie tradicional en el entrenamiento de fuerza, realizamos un número de repeticiones, posteriormente un macro descanso y afrontamos la siguiente serie. A diferencia de esto, en las series cluster realizamos micropausas dentro de la serie. Bien, por ejemplo, imaginaros una serie de 8 repeticiones en la que realizamos microseries dentro de la serie de 2 repeticiones, con esa micropausa que podrá oscilar entre 10 a 40 segundos dependiendo del objetivo. Bien, una vez hemos entendido en qué consiste esta técnica, vamos a ver sus principales beneficios. En primer lugar, según Soler y colaboradores en el año 2014, las series cluster nos permiten introducir un mayor volumen de entrenamiento con cargas elevadas. Bien, voy a poneros un ejemplo con el que os va a quedar bastante claro. Imaginaros que vamos a hacer dominadas y únicamente podemos hacer 4 antes del fallo. Acumular volumen en estos contextos es bastante complicado. No obstante, si introducimos series cluster, podemos realizar series de a lo mejor 6 dominadas, realizando micropausas cada 2. De esta forma, podríamos progresar con un entrenamiento con cargas bastante elevadas, bastante cercanas a nuestro máximo potencial, por así decirlo. Por otra parte, se produce un menor estrés metabólico debido a estas micropausas. Bien, es muy útil si tenemos poco tiempo para entrenar, sobre todo si tenemos poco tiempo y tenemos que afrontar cargas elevadas. Nos permiten atenuar la pérdida de velocidad, fuerza y potencia dentro de la serie. Bien, esto es fundamental en el entrenamiento de fuerza máxima y en el entrenamiento de fuerza explosiva o de potencia. Y en respecto a esto nos ayuda a mantener ese output de potencia a lo largo de todas las series del entrenamiento. Por lo tanto, es una técnica a considerar. A continuación vamos a ver algunos aspectos relacionados con la metodología de la programación de este tipo de técnica de entrenamiento. Dentro de la metodología de la programación de las series cluster, en primer lugar tenemos que hablar del tiempo de descanso dentro de la serie, del tiempo de descanso de estas micropausas. Bien, este tiempo de descanso va a depender fundamentalmente del objetivo. Bien, si nuestro objetivo está relacionado con el entrenamiento de hipertrofia, de las ganancias de masa muscular y queremos acumular algo más de estrés metabólico, acercarnos un poquito más al fallo, bien, lo que vamos a hacer es introducir descansos muy cortitos en estas micropausas, ¿vale? De entre 5 y 15 segundos. Si el entrenamiento está orientado a la fuerza máxima, bien, a mejorar la 1RM, vamos a realizar descansos más prolongados, de entre unos 20 a 25 segundos dentro de estas micropausas. Y por último, si el entrenamiento está orientado a la potencia, a esa mejora también de la fuerza explosiva, etc., vamos a introducir los descansos más amplios, bien, de entre unos 30 a 40 segundos, debido a que en este tipo de entrenamiento la calidad del estímulo, la calidad de las repeticiones debe ser muy alta. Debemos mantener, como he dicho antes, ese power output en el máximo número de repeticiones posibles, ¿no? Para maximizar el efecto de ese entrenamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y ya para finalizar esta pequeña parte teórica del videoartículo, es que ciertos ejercicios, como pueda ser el press de banca o la sentadilla, nos producen cierta fatiga al introducir la barra en el rack y al sacarla, ¿vale? Por lo tanto, yo os recomiendo, bien, que es mucho más óptimo realizar un entrenamiento cluster en una máquina guiada como pueda ser una multipower, bien, porque ese unracking, ¿no?, es menos fatigante. No obstante, si vuestro objetivo es el powerlifting, etcétera, pues bueno, lo haremos con pesos libres, bien. Y bueno, en relación con esto, pues sería conveniente tener a alguien que nos ayude, si tenemos que hacerlo con pesos libres, tener a alguien que nos ayude a sacar y a meter la barra en el rack, bien, ya que generaría menos fatiga y podemos maximizar los efectos de este tipo de entrenamiento. Vamos a empezar con esta parte práctica del videoartículo relacionado con la metodología cluster. En esta parte práctica vamos a ver de forma gráfica
el diferente efecto de una serie tradicional y una serie cluster. Para ello vamos a utilizar este encoder lineal, un dispositivo ADR, que nos permite medir la velocidad de ejecución, la velocidad del levantamiento de la barra, por lo tanto la velocidad de ejecución del ejercicio, así como el porcentaje de pérdida de velocidad, con lo cual nos permite saber la intensidad a la que estamos trabajando y el grado de fatiga que estamos produciendo en la serie. ¿Ok? Bien, entonces vamos a realizar dos protocolos diferentes, con el mismo ejercicio y la misma carga, ¿vale? Vamos a realizar un peso muerto con 100 kilos, con un 20% de pérdida de velocidad en la serie, ¿vale? En la primera serie realizaremos un protocolo tradicional, es decir, realizaremos el mayor número de repeticiones hasta llegar a ese 20% de pérdida de velocidad, y luego en la metodología cluster lo que vamos a hacer es realizar una micropausa de 20 segundos cada 2 repeticiones. Y aquí vendrá lo más interesante, que es ver en qué protocolo podemos realizar más repeticiones. Bien, de esta forma, como veremos posteriormente, con la metodología cluster vamos a ser capaces de acumular más repeticiones ante una misma calidad del estímulo. Bien, con esa carga de 100 kilos y ese porcentaje de pérdida de velocidad de un 20%. Con lo cual, como he explicado antes, podremos maximizar un poco las adaptaciones producidas con estos tipos de entrenamientos. Bueno, y ya por último tenemos esa diapositiva donde observamos el resultado de las dos series anteriores. En primer lugar, en la parte derecha de la diapositiva tenemos el resultado de la serie tradicional, en la cual hemos hecho 6 repeticiones hasta ese 10% de pérdida de velocidad, y luego en la parte izquierda de la diapositiva tenemos el resultado de la serie cluster, donde, como podéis observar, ante una misma carga, 100 kilos y un mismo carácter del esfuerzo, 10% de pérdida de velocidad, conseguimos hacer el doble de repeticiones. En este caso, 12 repeticiones hasta ese 10% de pérdida de velocidad, con lo cual queda bastante claro que la metodología cluster es muy interesante a la hora de aplicarla en el entrenamiento de fuerza. No obstante, si queréis saber más acerca del clúster u otro tipo de aspectos relevantes en la programación del entrenamiento de fuerza, os recomiendo que le echéis un ojo a la lista de cursos y seminarios que ofrece la academia, donde encontraréis muchísima más información acerca de cómo maximizar vuestros entrenamientos de fuerza. Así que, sin más, un saludo y os espero en próximas formaciones.